Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. En nuestro video anterior, definimos el trastorno de identidad disociativo, TID, la condición que implica la fragmentación de la identidad, como una defensa radical contra el trauma extremo en la infancia. Hoy, en el capítulo 43, daremos un paso atrás en el tiempo para rastrear los orígenes de esta compleja condición. Nos centraremos en la historia clínica y las figuras pioneras que, mucho antes de que existiera el diagnóstico oficial, sentaron las bases para entender cómo la mente puede escindirse o disociarse del dolor. Prepárense para conocer a los hombres y los casos que sacaron la personalidad múltiple del ámbito de lo espiritual o la posesión, y la trajeron al terreno de la psicología y la neurología. Comenzaremos con las figuras que, desde el estudio del hipnotismo y la histeria, abrieron el camino para comprender la mente disociada. Siglo XVIII, Franz Mesmer introdujo la idea de que los estados mentales alterados podían ser influenciados, aunque sus métodos fueran pseudocientíficos. Su concepto de mesmerismo, o magnetismo animal, fue crucial porque, aunque desacreditado, preparó el terreno para que los clínicos exploraran el subconsciente y los estados de trance, que son precursores directos del fenómeno de la disociación. El conocimiento temprano del TID provino de la documentación detallada de casos que ilustraban la amnesia y la alternancia de identidades. Mary Van Ods, documentada por Samuel Mitchell, es uno de los primeros casos detallados de amnesia y cambio de personalidad. Louis Vivet, estudiado en Francia, su caso fue influyente al documentar cómo un trauma severo parecía desencadenar la alternancia de estados de identidad. A continuación, exploraremos con más detalle cómo estos estudios llevaron a la formalización del diagnóstico y el tratamiento. Franz Anton Mesmer fue un médico y astrónomo alemán, famoso por su teoría del magnetismo animal y sus técnicas de curación que, aunque desacreditadas científicamente, sentaron las bases para el estudio de la hipnosis y la sugestión en psicología. Mesmer se interesó en las fuerzas cósmicas y la influencia de los astros en el cuerpo humano, buscando una explicación para la enfermedad y la curación. El magnetismo animal. Mesmer propuso que existía un fluido invisible, universal y magnético que permeaba todas las cosas, incluyendo el cuerpo humano. Funcionamiento. Creía que la enfermedad era causada por un desequilibrio o bloqueo en el flujo de este fluido dentro del paciente. Mesmer se veía a sí mismo como un canalizador capaz de usar sus propias manos, o imanes, para redistribuir el fluido y restaurar el equilibrio. Método de estudio. Su método era altamente teatral y ritualista. Incluía pases magnéticos. Mesmer tocaba o pasaba sus manos sobre el cuerpo del paciente, sin contacto físico directo, para manipular el fluido. La crisis. Mesmer buscaba provocar una crisis en sus pacientes, un estado emocional y físico intenso, convulsiones, llanto, risa histérica. Creía que esta crisis era la manifestación de la liberación del fluido bloqueado y el paso necesario hacia la curación. Lavaquette, en su clínica de París, utilizaba un gran recipiente de roble, Lavaquette, lleno de productos químicos y hierro, del que salían varillas. Varios pacientes se sentaban alrededor, tocando las varillas, para recibir una dosis de fluido magnético simultáneamente. Propósito. El objetivo principal de Mesmer era curar una amplia gama de dolencias, especialmente aquellas que se consideraban histeria o neurosis, síntomas físicos sin causa orgánica conocida, utilizando una teoría que se presentaba como física y científica. Buscaba validar el magnetismo animal como una fuerza natural y terapéutica universal. Conclusiones de Mesmer. Mesmer estaba convencido de que el magnetismo animal era una fuerza real de la naturaleza. Sus curaciones eran el resultado de la manipulación exitosa de ese fluido. Las crisis eran la prueba irrefutable de la transferencia y el poder curativo del fluido. La documentación de los pacientes de Mesmer proviene principalmente de los informes de sus contemporáneos, que intentaban investigar sus afirmaciones. Franziska Oesterlin, en Viena, una joven ciega, parcialmente, que sufría de convulsiones. Mesmer la trató con imanes y pases. Mesmer alegó una curación exitosa. Sin embargo, otros médicos y astrónomos de la corte no pudieron verificar la curación duradera de la ceguera, lo que resultó en la censura de Mesmer por parte de las autoridades médicas de Viena. Pacientes de Lavaquette en París. Este no es un caso individual, sino la forma en que su método se hizo más famoso. Cientos de personas adineradas acudían a su clínica para ser tratadas en grupo con Lavaquette.
Los informes describían cómo las mujeres, principalmente, caían en la crisis histérica en cadena, una clara indicación de contagio emocional o sugestión masiva. La dama de la ceguera histérica, un ejemplo prototípico. Mesmer atrajo a muchos pacientes con síntomas histéricos, parálisis o ceguera sin base orgánica. El tratamiento, que implicaba un fuerte enfoque emocional y la expectativa de curación, a menudo producía un alivio dramático y temporal de los síntomas. Estos casos, aunque atribuibles hoy a la sugestión, fueron usados por Mesmer como evidencia de la redistribución de su fluido. El trabajo de Mesmer fue investigado por una comisión científica en París en 1784, que lo desacreditó, pero paradójicamente, abrió un nuevo campo de estudio. Descrédito científico. La comisión, que incluía a Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier, concluyó que no había evidencia de la existencia de un fluido magnético. Demostraron que los efectos, las crisis y las curaciones, se debían puramente a la imaginación o la sugestión del paciente. Influencia de sus descubrimientos. Aunque el magnetismo animal fue declarado falso, la práctica de Mesmer tuvo una influencia duradera. Pionero de la sugestión y el inconsciente, los pases magnéticos y los estados de trance que Mesmer inducía fueron la base de lo que más tarde se conoció como hipnotismo, acuñado por James Braid. Esto demostró que la mente podía ser influenciada por factores psicológicos, no solo físicos. Base para el estudio de la disociación. Las crisis y los estados alterados del mesmerismo atrajeron la atención de neurólogos como Jean-Martin Charcot y, crucialmente, Pierre Janet, sobre quien vimos en el video anterior. Estos médicos usaron la hipnosis para estudiar los síntomas de la histeria y, al hacerlo, desarrollaron el concepto de disociación y la idea de que partes de la mente podían separarse de la conciencia. El efecto placebo, el éxito temporal de sus tratamientos, basado únicamente en la expectativa y la creencia del paciente, es un ejemplo histórico poderoso del efecto placebo. En resumen, Franz Mesmer fue un fracaso como científico físico, pero un éxito inadvertido como precursor de la psicología clínica y el estudio de los fenómenos de la mente subconsciente. El caso de Mary Van Oates es uno de los más tempranos y mejor documentados de alternancia de personalidad en la historia médica, mucho antes de que existiera el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple, TPM, o trastorno de identidad disociativo, TID. Se considera un hito porque introdujo la idea de que la identidad podía fragmentarse, con amnesia entre los estados. Mary Van Oates era una mujer estadounidense que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Quien fue, una mujer que residía en el condado de Crawford, Pensilvania, Estados Unidos. Su vida era, en general, la de una mujer de su época, centrada en el hogar y la familia. Se la describía como una persona piadosa, melancólica y con un carácter un tanto austero. Documentación. El caso fue registrado por el Dr. Samuel L. Mitchell, un médico y naturalista estadounidense, en 1815, en una publicación titulada A Case of Ambiguity of Character, un caso de ambigüedad de carácter. Su informe fue detallado y se basó en los relatos de familiares y conocidos de Mary. El caso de Mary Van Oates se caracteriza por una serie de transiciones bruscas y completas entre dos estados de identidad distintos, con una amnesia bidireccional casi total. Los síntomas comenzaron en 1811, cuando Mary tenía 19 años. Catalizador. Se reportó que Mary había estado sufriendo de periodos de melancolía profunda, posiblemente depresión, antes del evento inicial. El primer cambio, un día, Mary se despertó de un sueño profundo que había durado unas 20 horas. Al despertar, se mostró completamente confundida y desorientada. No reconocía su entorno, a su familia, ni sabía su nombre. Su identidad original, P1, había desaparecido. El patrón de alternancia se estableció después de este primer cambio. Amnesia bidireccional. El síntoma más notable fue la amnesia completa entre los dos estados. Cuando estaba en la personalidad 1, P1, no tenía recuerdo de nada que hubiera ocurrido durante la personalidad 2, P2, y viceversa. Eran dos vidas completamente separadas en términos de memoria episódica. Afecto. Los cambios venían precedidos a menudo por un sueño profundo o un estado de estupor que podía durar horas o días. Las dos identidades de Mary Van Oates diferían drásticamente en temperamento, memoria y habilidades, lo que hace que su caso sea un estudio de contraste. Podemos ver en pantalla una tabla que muestra la diferencia de ambas personalidades.
La segunda personalidad de Mary era tan diferente que era como una niña nuevamente. Debió aprender a leer y escribir, no recordaba nada de la vida antes de su aparición en 1811. Era alegre, extrovertida, bromista, y se mostraba indiferente a cosas que Mary respetaba profundamente como la religión o las normas sociales. Mientras que Mary, en su personalidad 1, recordaba a la perfección su vida antes de 1811 y era una persona melancólica, tranquila, austera. Desarrollo. Inicialmente, P2 era como un bebé mentalmente, pero aprendió rápidamente. La P2 detestaba la sobriedad de la P1 y disfrutaba de la vida con un entusiasmo que su identidad original no poseía. Alternancia. Las transiciones eran irregulares. Al principio, P2 duró semanas, pero con el tiempo, la alternancia se volvió más frecuente, con P1 y P2 turnándose el control durante meses o años. El caso de Mary Van Oels fue crucial para el desarrollo de la psiquiatría y la psicología. El Dr. Mitchell, sin tener un marco teórico de disociación o trauma, concluyó que la condición era una ambigüedad de carácter causada por alguna aflicción nerviosa o una enfermedad cerebral. No tenía las herramientas conceptuales para explicar la escisión, pero la documentó con precisión. Influencia. Validación de la dualidad mental. Demostró clínicamente que una sola persona podía albergar dos sistemas de memoria y temperamento separados. Esto reforzó la idea de que no toda la actividad mental era accesible a la conciencia, un precursor del inconsciente. Base para la disociación. El caso de Mary Van Oels, junto con otros como Louis Vivet, fue conocido por Pierre Janet a finales del siglo XIX. Estas observaciones sirvieron de prueba de concepto para la teoría de la disociación de Janet, ya que ilustraban perfectamente cómo una parte de la conciencia y la memoria podía quedar escindida de la otra. Tratamiento y desenlace. Se reportó que Mary Van Oels finalmente se estabilizó en su segunda personalidad, P2, y vivió el resto de su vida sin más transiciones. Esto sugiere que la P2, siendo más funcional y hedonista, pudo haber sido la que tuvo más éxito en lidiar con la vida, aunque esto es especulación moderna. El caso de Mary Van Oels fue el primer gran rompecabezas que forzó a la comunidad médica a considerar la complejidad y la fragmentación de la identidad como una posibilidad clínica. Louis Vivet fue un joven francés cuya vida temprana estuvo marcada por la privación y el trauma, lo que influyó directamente en el desarrollo de su condición disociativa. Vida temprana. Nació en una familia pobre y su niñez fue de negligencia. Fue descrito como un niño con dificultades de aprendizaje y una conducta inestable. Se sabe que, siendo un adolescente, estuvo involucrado en pequeños robos y pasó tiempo en reformatorios. Evento traumático inicial. El detonante de su condición ocurrió alrededor de los 17 años. Mientras trabajaba como mensajero en un jardín, fue mordido por varias víboras y, posteriormente, se encontró con una joven con la que tuvo una experiencia sexual traumática. El shock de la mordedura y el trauma emocional parecieron precipitar el inicio de la disociación. Vivet fue internado y estudiado en varios hospitales y asilos franceses, siendo los más notables los estudios realizados en el Hospital de Salpêtrière bajo la dirección de Jean-Martin Charcot y los análisis de Pierre Janet. Los estudios se basaron en la observación clínica detallada, entrevistas semiestructuradas y el uso de hipnosis. Los médicos intentaban inducir las transiciones de personalidad para estudiar las diferencias en los estados psíquicos, la memoria y las capacidades motoras. Síntomas principales. El caso de Vivet fue inicialmente clasificado como histeria o gran histeria, un diagnóstico común en ese entonces para síntomas neurológicos sin base orgánica. Parálisis funcional. Inicialmente, Vivet desarrolló una parálisis funcional en sus piernas después del trauma de las víboras, un síntoma clásico de la histeria disociativa. Amnesia total. Al igual que Mary Van Oels, la alternancia de estados venía acompañada de amnesia completa entre las identidades. Transiciones bruscas. Los cambios entre las identidades eran rápidos y a menudo se desencadenaban por estímulos emocionales, un shock físico o por hipnosis. Vivet exhibió al menos 6 personalidades, o estados de self, bien diferenciadas, siendo el primer caso conocido en la literatura en presentar más de 2. Los estados de identidad se diferenciaban drásticamente en temperamento, memoria, habilidades físicas y morales. Vemos en pantalla la tabla con la diferencia de sus personalidades. Inconsistencia física. El fenómeno más intrigante para los neurólogos fue la inconsistencia en la parálisis. Cuando estaba en un estado,
P1, sus piernas podían estar paralizadas. Al cambiar a otro estado, P2 o P3, podía caminar sin dificultad, ilustrando la base puramente psicológica del síntoma. El caso de Louis Bebet fue un laboratorio clínico para la psiquiatría de finales del siglo XIX. Bebet fue el caso que validó la teoría de la disociación de Pierre Janet. Interpretación del trauma. Janet concluyó que las múltiples personalidades de Bebet eran el resultado de la mente al encapsular las experiencias traumáticas y las ideas fijas. La personalidad original no podía integrar el horror de su vida temprana y el trauma agudo, por lo que las funciones psíquicas se separaron para gestionarlas. Énfasis en la psique. Janet utilizó a Bebet para argumentar que la histeria, y por extensión el TPM, era un trastorno de la memoria y la integración psíquica, no una enfermedad degenerativa del cerebro, como proponía Kraepelin para la Dementia praecox. B. El legado. Validación del fenómeno. Bebet fue la evidencia de que las personalidades múltiples eran un fenómeno legítimo, aunque raro, que podía ser estudiado sistemáticamente. Base para el TID. El caso sirvió como uno de los pilares fundacionales para la comprensión moderna de los trastornos disociativos. Demostró que la alternancia de estados de identidad estaba profundamente ligada a la amnesia, el trauma y las funciones físicas involuntarias. Primeros tratamientos. El tratamiento de Bebet, basado en el uso de la hipnosis para reunificar los estados disociados, una técnica que Janet perfeccionó, fue el primer intento sistemático de terapia para lo que hoy llamamos TID. Bebet, quien era un joven pobre y traumatizado, se convirtió sin saberlo en el caso de estudio que transformó la forma en que los clínicos veían el trauma y la mente disociada. Hemos recorrido el camino histórico que llevó la personalidad múltiple de la anécdota a la ciencia. El estudio de figuras como Mary Reynolds y Louis Bebet demostró la realidad clínica de la fragmentación, obligando a los médicos a buscar explicaciones más allá de lo físico. El legado crucial de esta época se centra en Pierre Janet. Su teoría de la disociación no solo dio nombre al mecanismo central del trastorno, sino que también estableció la conexión fundamental que se mantiene hasta hoy. El trauma psicológico es la causa principal de la escisión de la identidad. Aunque los métodos de Franz Mesmer fueran desacreditados, su trabajo involuntariamente abrió las puertas al estudio de la sugestión y los estados de trance, que se convertirían en las primeras herramientas para acceder a las memorias disociadas de estos pacientes. El trastorno de identidad disociativo es, en última instancia, un testimonio de la capacidad defensiva extrema de la mente infantil para sobrevivir a lo insuperable. Es una condición que exige empatía, comprensión y un tratamiento muy especializado y centrado en la integración. Si te ha ayudado a desmitificar la compleja historia detrás del TID, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete a Descifrando la Psique, y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones.